Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. La verdad, en la revista de Opinión Democracia tenemos la invitación a este primer debate de Cecilia Velázquez, coordinadora de Pachacuti, Henry Cucalón, ex asambleísta, y el asambleísta Pedro Velasco del BAN. Bienvenidos. Quiero empezar con el doctor Henry Cucalón. Doctor Cucalón, ¿cómo afrontar este momento en estas condiciones? ¿Y qué cree usted que está buscando la Asamblea Nacional en las actuales condiciones en el país? Doctor Cucalón, muy buen día. Muy buenos días, licenciado Rivadeneira. Muy buenos días con quienes comparto el panel. Un saludo afectuoso con todos los oyentes de Radio Democracia. Un parlamento es indispensable para la vida democrática de una nación. La lógica no solamente es legislar y fiscalizar, sino que es el contrapeso de la función ejecutiva, y no hay por qué verlo de forma negativa. Pero una cosa es ser contrapeso y otra cosa es pensar que queriendo derrotar a un gobierno, termina uno en la práctica conspirando contra los intereses del país. Y lo que hemos visto últimamente no es el legítimo afán de mejorar, de reformar, de aportar, porque todo eso es válido en temas legislativos, sino que hay ciertos grupos que entre falacias, ignorancia supina y evidentes deseos de fastidiar para pescar a río revuelto, no les importa el país. Porque los choques ideológicos son necesarios. El contraste de posiciones y de ideas son válidas en democracia. Pero uno ve pues el paupérrimo debate, por decir lo mismo, y uno queda bastante preocupado y se llega a pensar, más allá de la confianza que ha depositado el voto en ellos, porque su origen es popular, son dignatarios, ¿cómo mismo llegaron ahí? Los últimos debates han sido absolutamente precarios, por decir lo menos. Entonces, yo estoy profundamente preocupado. Fíjense lo que pasó la semana anterior. En vez de mejorar, en vez de rechazar, mejorar, articulados, hubo gente, yo comprendo que no estén de acuerdo, pero es preocupante que haya personas que no diferencien que concesionar no es privatizar. Privatizar es la venta, la enajenación del patrimonio público, como sucedió en Argentina, cosa que no queremos que se repita, aparte que la Constitución expresamente lo prohíbe. Lo que se quería hacer, y ojalá que se hubieran presentado textos alternativos para mejorar o para precisar. ¿Me explico? ¿Cómo van a negar las concesiones si están vigentes de hace muchísimos años? Los aeropuertos de Quito y Guayaquil están concesionados, las carreteras. Que puede haber un método mejor de inversiones con un Estado que regule, en el cual yo creo, no que estrangule, que son dos cosas distintas. No con un Estado interventor, pero sí con un Estado presente a favor del interés general, fundamentalmente en educación, seguridad y salud. Pero uno ve entonces estos temas que definitivamente preocupan, creen que están tratando de molestar a un gobierno, cuando lo que tienen que hacer es ponerle un frente y un detente. Es válido, pero lamentablemente no presentan alternativas. Usted citaba el caso de la ley de comunicación, donde ha habido grandes consensos entre varias fuerzas políticas, sociedad civil, etcétera. No avanza. Más allá del tema de los trámites legislativos, que conozco por haber sido 2 periodos legislador, el tema, por ejemplo, la reforma a la ley de educación superior, entre tantas otras cosas. Entonces yo creería, ojalá se dé, de que haya una legitimidad a futuro en las acciones, más tomando en cuenta que el actual mandatario ha tomado la decisión de decir que no va a contar con el Parlamento. Asumo yo que lo dice en cuanto a la implementación de su plan de gobierno, que va a tratar de hacerlo todo por la vía de los decretos ejecutivos y las resoluciones, aprovechando el carácter hiperpresidencialista que tiene esta Constitución, que también era igual en la Constitución de Sangolquí, por si acaso.
En eso no hay casi ninguna diferencia o ninguna entre la Constitución del 98 y la del 2008. Pero teniendo en cuenta que una Cámara, un Parlamento, un Congreso también tiene posiciones en cuanto al tema de fiscalización. O sea que si quisieran entorpecer por entorpecer, ahí va a estar latente ese tema y ahí va a haber un problema que va a tener el gobierno. Tanto más que hay grupos que, sin perjuicio del tema de las leyes y de manifestaciones de incapacidad a todas luces que se ve todos los días, hay un tema que es el hilo central del problema, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, disque ciudadano y disque participativo, donde hay una vorágine de intereses políticos inconfesables para tomarse el control del Estado, en algunos casos para mangonear y en algunos casos para garantizar impunidad. Doctor Cucalón, para ser concretos, hay al menos dos proyectos importantes: la reforma tributaria, que entró por Ministerio de la Ley y que la Asamblea finalmente no resolvió. Como bien usted ha notado, la Asamblea está como un contrapeso para aportar, para reformar, para mejorar, en este caso, las leyes. Pero eso no ha ocurrido. Igual con el proyecto de ley de inversiones. En ese sentido, ¿cómo puede gobernar? Le pregunto, el presidente Lasso. ¿Habrá temas que pudiera hacerlo con decretos y con reglamentos? Pero voy a citar uno que está en escena, la reforma laboral. ¿Qué va a pasar? ¿O esto queda o suspendido o simplemente la alternativa pudiera ser una consulta popular para que el pueblo se pronuncie? Es un escenario complejo, Miguel, porque ya que usted cita el tema de la ley económica urgente del año pasado, si existiera un ánimo de construir conjuntamente y de hacer país, que es lo más importante, hubieran, por ejemplo, desechado la parte impositiva, que no ha llegado solamente al 3%, eso es verlo de una forma muy simplista, pero rescatado muchísimos aspectos positivos que sí tenía la ley, porque sí los tenía. Uno no puede ser sectario en ese tipo de cuestiones, o mejorar el otro tema. No, la intención siempre fue negar por negar. De hecho, al final se sorprendieron que un grupo político, que dice unos que no saben si aplastaron bien el botón en la pantalla o no saben si los negociaron a espaldas para que entre por el Ministerio de la Ley y ahora andan resentidos porque a lo mejor no les cumplieron lo que ellos creen que le ofrecieron. Eso fue lo que terminantemente pasó. La única ley que ha sido aprobada por este gobierno ha entrado por las tranqueras, jurídicamente, Ministerio de la Ley. Y en el actual caso se desechó al todo por el todo. No se rescató pues ni una parte, ni un capítulo, ni un artículo. Ahora usted me dice, ¿qué pasa a futuro? Evidentemente es un escenario impredecible, porque sin perjuicio que un presidente tiene altas atribuciones para gobernar sin necesidad de andar reformando o haciendo iniciativas legales a cada rato. De hecho, esa es una figura muy latina y muy ecuatoriana. En ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos, usted ve que aprueban leyes como que uno va a la escuelita y aprueba deberes. Es solamente aquí. Sin embargo, el presidente ganó con un plan de gobierno. Y me imagino que en su ánimo de trascender y no ser ahí una pieza de museo en Carondelet, hay que querer plasmar el modelo por el cual el país votó en abril del año pasado, y eso se hace con un cambio de regulación total. Entonces, se ha ver limitado en la implementación de su plan de gobierno y va a tener que gobernar con lo que tiene. Usted dice el tema laboral. Es obvio que entre dogmas y entre el ánimo de detener e infligirle a cada rato derrotas al gobierno para debilitarlo, pensando que lo hacen solamente al presidente Lasso y no al país, eso no tiene en la práctica ninguna viabilidad política ni jurídica, a menos que, como diría Andrés F. Córdoba, se pueda tostar hasta el granizo. Si usted me dice que eso va a consulta popular, es un escenario también que reviste ciertas características complejas. ¿Por qué? Porque como pasan por dictamen de la Corte Constitucional, cuidado, el análisis pasa que puede haber regresión de derechos y nunca lo van a calificar para una consulta popular. Recuerdo que eso tiene filtros constitucionales. Cuidado, dirán que algún aspecto pasa por una constituyente que es el 444. Entonces, ahí vamos a un enredo en el tema laboral cuando creo que tiene que haber apertura, alejado de todo extremismo, tanto del anquilosamiento
que existe en personas que creen que las reglas del año 1938 todavía se mantienen vigentes, o como otros que no les importan las personas, los ciudadanos, sino solamente el capital. Alejándose de esos dos extremos, me explico, y de ese dogmatismo que no lleva a nada, creo que garantizando derechos sin regresión de los mismos, unas nuevas reformas pueden ser nuevas oportunidades para la generación de empleo, que al final de cuentas no tiene ideología alguna y es lo que más le interesa al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, doctor Henry Cucalón. Quiero dar la bienvenida a la coordinadora de Pachacutic, Cecilia Velázquez, y preguntarle qué cree que está buscando la Asamblea Nacional. El doctor Cucalón ha sido muy claro respecto de la importancia del Poder Legislativo, pero también del aporte para la gobernabilidad. ¿Qué está buscando Pachacutic? En donde ha habido cuestionamientos, habrá que probar lo que se ha dicho de presuntos chantajes, pero daría la impresión que no hay, doctora Velázquez, que no hay un pleno entendimiento. Bien decía el doctor Cucalón, quiero insistir en eso, no se entiende ni siquiera, porque nos ahorramos leyendo lo que dice la Constitución. Está prohibido expresamente la privatización. O sea, un presidente que intente privatizar está violando la Constitución y eso le va a acarrear serias consecuencias internas. Lo que no se entiende es la concesión, y hay concesiones en pleno funcionamiento, Aeropuerto Quito, Guayaquil, parte del sistema vial ecuatoriano, y funciona bien. ¿Qué está buscando Pachacutic y qué cree que debe hacer la Asamblea? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días con todos los panelistas y la audiencia. ¿Qué buscamos del movimiento Pachacutic siempre? No ahora, sino en nuestras luchas por décadas. Es justamente mantener esos derechos conquistados por los y las ciudadanas y que constitucionalmente deben conservar y ejecutarse y respetar sobre todo estos derechos y no ir por la regresión de los derechos. En ese sentido, el movimiento Pachacutic, a través de nuestra bancada en la Asamblea Nacional, lo único que busca es la gobernabilidad y proteger justamente esos derechos, no permitir la privatización del patrimonio de todos los ecuatorianos. Y además, en el proyecto que envió el señor presidente de la República y que el mismo que ha sido archivado, consta, sí, no dice privatización, pero dice delegación, y las delegaciones de 30, 40, 50 años nos resulta más que privar el uso directo o la administración directa del Estado ecuatoriano de los servicios estratégicos en beneficio de sus ciudadanos. En ese sentido, nadie va a estar de acuerdo, y nuestra lucha y una de las líneas rojas para el movimiento Pachacutic, la hemos dicho, no ahora, insisto, en nuestras luchas sociales, y ganamos en las urnas con este plan legislativo presentado a la ciudadanía, es no a las privatizaciones, no más extracción minera y petrolera en territorios de pueblos y nacionalidades, en los humedales, en las fuentes de agua, etcétera. Entonces, somos coherentes con la defensa de los derechos que nos asisten a la mayoría de los ecuatorianos. Pero ustedes están diciendo no a las privatizaciones, y las privatizaciones está prohibida en la Constitución. Un presidente que quiera privatizar está violando la Constitución y eso no se podrá aceptar, no va a pasar. ¿Por qué repetir ese discurso de la privatización cuando sí está facultado la concesión, como dice la Constitución? Y hay experiencias, en el mismo gobierno de Correa ya se hizo, sino que el doble discurso y la doble moral de ciertos sectores en la Asamblea quieren deslegitimar eso. ¿Por qué no cambiar el discurso y reivindicar algo que es justo? Usted ha dicho, derechos, el tema de la desnutrición infantil, el tema del mejoramiento de la educación intercultural, el tema de la salud, que son derechos legítimos, pero el mantener un discurso de la privatización, o lo que el señor Issa, presidente Coneye, sigue hablando, el congelamiento de los precios de los combustibles que ya están congelados, eso no es una posición política que enreda más la gobernabilidad, doctora Velázquez. El movimiento Pachacutic, nosotros como dirigentes y nuestra bancada estamos por la gobernabilidad siempre y cuando se respete los derechos de los y de las ciudadanas y se respete la soberanía del país, se respete la constitución política del Ecuador. En eso estamos nosotros conscientes y hay que avanzar, y cada uno de los sectores van a responder de acuerdo a su realidad
soy dirigente política y por tanto en ese sentido como Movimiento Pachacutic nos mantenemos en que debe haber la gobernabilidad, pero para esto también debe haber un respeto mutuo y para mantener la democracia, la gobernabilidad es necesario el diálogo, es necesario los debates a la altura, sin denigrar de unos a otros, porque el país lo que necesita es una reactivación económica, necesita generar empleo, necesita vivienda, necesita reconstruir incluso el sistema educativo que ha sido destartalado. Uno por el descuido del Estado y otro por tema de la pandemia, y eso sufrimos nosotros que estamos allá en las comunidades, en los pueblos, en las nacionalidades, en los sectores más alejados de las grandes ciudades y que ahora se ha vuelto a la normalidad el tema de la educación, sí, y nos encontramos con grandes deficiencias en el conocimiento de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces hay que pensar mucho más allá en esto de la gobernabilidad y la democracia, pero si es que hay chantajes de lado y lado, esto no va a funcionar, y mucho más cuando viene de la primera magistratura o de la primera autoridad del país, con la euforia y todo, y tratar de corruptos, de ladrones, al primer poder del Estado, y que no dijo a uno o a dos, los generalizó, porque no podemos generalizar. En la Viña del Señor existe de todo. Nosotros habíamos exigido que se den nombres y resulta que de las 87 voluntades que votaron por el archivo de la ley que no beneficiaba a la mayoría de los ecuatorianos, pues salió y dijo el presidente que eran corruptos, y cuando exigimos los nombres nos resulta que salen 5 compañeros asambleístas de mi organización política, yo diría los más inocentes en ese sentido, pero sabemos que es un modo de presión, es un modo de que nos quieren desprestigiar frente al proceso electoral que se acerca. De eso estamos conscientes, pero la ciudadanía, la mayoría de los empobrecidos de este país nos conocen de nuestras luchas sociales, de nuestra resistencia, el movimiento indígena, los movimientos sociales que hemos estado siempre velando y protegiendo los derechos. Ahí no nos van a detener, no nos van a retroceder. Sin embargo, exigir a la Fiscalía General del Estado que siga todo el proceso de investigación y de hallarse culpables, que se le aplique todo el peso de la ley. Y nosotros decíamos, presente no solamente una carta, sino adjunte alguna evidencia, porque también necesitamos solicitar a la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional para que pueda seguir este proceso disciplinario. Y pues se adelantaron y nos dijeron que nos dijeron ayer que no iban a presentar. Eso simple y llanamente significa que es una cortina de humo para distraer a la población ecuatoriana de aquellas cosas que ofrecieron en campaña y no pueden avanzar, a excepción de las vacunas que sí, la mayoría de la población los ha obtenido. Doctora Velázquez, usted ha insistido en algo fundamental, buscar gobernabilidad, y eso es loable. Sin embargo, en la práctica, bien señalaba el doctor Cucalón que ¿por qué no mejorar un proyecto? Algo debe servir de un proyecto, algo. Si es del 10%, mejor en el 90%. Si sirve el 50%, mejor en el 50%. Lastimosamente, ahí se evidencia oposición por oposición, sin argumentos. Ya pasó con la reforma tributaria, ahora con el proyecto. Y lo que quiero que conteste, ¿por qué no mejorar? Y no decir, no, el archivo y no va más. Es decir, este ya es un concepto no de aporte, sino una posición política, por respetable que sea, es una posición política de decirle no al proyecto del Ejecutivo. Y lo otro, la Fiscalía, por denuncia del presidente o sin denuncia, la Constitución, artículo 195, le obliga por denuncia o de oficio a hacerlo la Fiscalía. Y hay algunos antecedentes que no dejó buen sabor al país, declaraciones, y esto para el registro histórico, como dijo en su momento en una reunión pública en la región amazónica, la asambleísta de Pachacutic, Rosa Cerda. Eso le he dicho, si roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Eso de decir roben bien no genera una buena imagen. Lo mínimo que deja son suspicacias, y por eso incluso fue sancionada internamente. Doctora Velázquez.
Exactamente, usted lo ha dicho, todos estos errores o lapsos de las emociones que puedan tener las autoridades, no solamente en el caso del movimiento Pachacuti, han pasado en todas las organizaciones políticas, pero hemos sido más cuestionados, más llamados la atención. Sí, por algo ha de ser, justamente porque somos una organización política visible y que tiene una confianza mayoritaria y por eso seguimos de pie y lo vamos a seguir, no nos vamos a detener. Esto llevó a que la compañera tenga doble sanción dentro de la propia Asamblea Nacional y dentro de la organización política. Nosotros corregimos cosas y tienen que rectificarse cuando hay errores. Y evidentemente esto fue un lapsus de la compañera porque yo estuve presenciando justamente este encuentro en la provincia del Napo. Lo otro que se ha dicho que no ha hecho ningunos aportes, eso es mentir y no hay que mentir al pueblo ecuatoriano. Nosotros para el primer debate y para el segundo debate hemos hecho todas las aportaciones y señal de ello, yo tengo un resumen justamente aquí que se presentó y no fue acogido. Y saben que para el segundo debate, en las observaciones que se realizó, lo único que acogieron es que ya, ok, pongamos candado para que no se delegue, no se concesione o no se privatice el tema del agua, que ha sido nuestra lucha histórica y que al pueblo ecuatoriano eso le consta. Y el agua no solamente es para los que luchamos, no solamente es para los pueblos indígenas. El agua es vida de todos los seres humanos y eso protegemos y vamos a seguir protegiendo a que no se contamine, a que no se sequen los ríos por culpa del extractivismo petrolero, minero. No creo que por eso nos van a juzgar o también nos van a denunciar ante la Fiscalía General del Estado. No, porque y así lo hagan. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo este derecho humano que todo el mundo debemos tener dignidad y debemos tener el agua limpia para nuestras generaciones, no solamente para nosotros. Habíamos solicitado incluso que se pueda revisar de manera total el libro 1 de la propuesta, porque justamente el libro 1 llevaba 70 artículos, que era lo más profundo, digamos, de todo el tratamiento de proyecto de ley, y jamás nos acogieron. Como dije, insisto, únicamente acogieron el tema del agua y el resto, la salud, la seguridad social, la electricidad, etcétera, ¿dónde quedaba? Son patrimonios de los ecuatorianos. No es que no se ha hecho ningún aporte y con este mensaje nada adecuado, siempre nos han dicho que no hay aportes, siempre con las propuestas, absolutamente en todo lo que recuerdo de los 26 años de la existencia del movimiento Pachacuti, siempre hemos hecho propuestas. ¿Y por qué no? Por supuesto, ahora nos encontramos, nos encontramos construyendo el proyecto de ley alternativo frente al archivo que se realizó, que hay varias fuentes, hay otros espacios de cómo generar los recursos y uno de ellos, paremos la corrupción, pero paremos todos la corrupción, no solamente depende de un bloque, de una bancada. La actual Asamblea Nacional está conformado por 5 grandes bancadas de distintas corrientes ideológicas. Entonces el trabajo no es de una persona, no es de una bancada, es de todos quienes hacemos el país. Y además, para que haya corrupción, existen corruptores. Y eso es lo que tiene que decir el señor presidente de la República. ¿Quiénes fueron los que fueron a corromper supuestamente a los 5 asambleístas? Y que diga la Fiscalía General del Estado si es que eso es cierto. Y si es que es cierto, pues quedarán sin el puesto de asambleístas, irán del movimiento Pachacuti y pues sentaremos el precedente que debemos hacer. Un tema que quiero insistir, doctora Velázquez, ¿por qué esos aportes que ustedes han hecho no se aprueban? Por lo menos eso, pero negar y archivar da una imagen de que no quieren nada de nada. Los 87 votos que se archive, o sea, de ese proyecto no sirve nada de nada. Y creo que no es así. Como usted bien ha dicho, hicimos aportes, algo, muy poco se recogió. Aprueben ese muy poco que recogieron, pero la imagen al Ecuador de negar por negar y archivar, eso no le genera gobernabilidad de la que se está hablando.
No sé si es que eso es y que respondan los señores asambleístas, ha sido negar por negar, hasta donde yo tengo entendido y lo que hemos podido hacer el seguimiento. Hubo debates, hubo análisis, hubo aportes, no solamente de los señores asambleístas, sino de los diferentes sectores, incluso empresariales, y que no han sido tomados en cuenta. Entonces no creo que sea un archivo de negar por negar. Al menos me consta que hay asambleístas que sí vale la pena y que han trabajado, muchos de los asambleístas, pero que no han sido recogidas estas observaciones porque existe un interés muy direccionado al cumplimiento de una política internacional, incluso tratando de violentar o de violar la soberanía del Ecuador. Entonces, en ese sentido, no podemos permitir, si es que con eso estamos en desacuerdo, lo sentimos, pero nuestra obligación moral, ética, es defender los derechos de los ecuatorianos. Quiero dar la bienvenida al asambleísta del bloque del BAN, Pedro Velasco. ¿Qué es lo que quiere la Asamblea Nacional en estas condiciones? Se sigue repitiendo el tema de la privatización, incluso se habla del seguro social, y de esto hemos preguntado muy comedidamente a dirigentes sindicales. Dicen, quieren privatizar porque van a crear la cuenta individual. Por Dios, el crear una cuenta individual que se viene reclamando desde hace décadas, que facilite al afiliado, al jubilado, se malinterpreta lo que es privatización y lo que es mejoramiento de un sistema, en este caso de la seguridad social. Hemos escuchado doble discurso y doble moral en la Asamblea Nacional, y voy a decir con bloques. Izquierda Democrática, digo que presentó 125 observaciones, primero 72, fueron acogidas 72 observaciones del bloque de la ID. Y resulta que finalmente terminan archivando eso. ¿Cómo entender? ¿Por qué no hicieron aprobar? Propusieron que se aprueben las 72 observaciones de Izquierda Democrática. No. Proponen, dicen, no, hay que proponer más, hay que seguir, hasta que se niegue y se archive. ¿Qué quiere la Asamblea Nacional? Asambleísta Pedro Velasco, buen día. Buenos días, señor Rivadeneira. Un gusto compartir con el doctor Cucalón, doctora Velázquez. Mientras la Asamblea piense que cada bloque tiene la razón y no puede ceder a que otros sectores también la tengan, estaremos lastimosamente en un callejón sin salida. Porque cada uno de los bloques, de los 5 identificados plenamente en la Asamblea, llevan sus propuestas y piensan que esa es la última palabra. Preconcebidamente, cuando se estaba analizando la ley de atracción de inversiones, se vendió la idea al país y al interior de la Asamblea de que se pretendía privatizar los servicios públicos. No se entiende o no se quiere entender que eso está prohibido por norma constitucional. Nadie puede hacer eso. Y si no entendemos esa prohibición constitucional, el resto va a ser muy difícil que se pretenda entender y comprender al interior de cada uno de los bloques. Se dice que hay un debate. Debería ser lo lógico, ese debate maduro, responsable con el país, anteponiendo los intereses generales a intereses grupales o partidistas. Yo creo que ese debería ser el concepto que lo debemos manejar como gobernabilidad, es decir, pensemos más en país que más en organizaciones políticas y más en proyecciones a corto y mediano plazo de las elecciones que se vienen. Esta ley no permitió ni siquiera saber qué bondades podía traer a pueblos olvidados, porque le escucho a la doctora Velázquez que habla de las comunidades indígenas, pueblos indígenas. Nosotros venimos de pueblos fronterizos, nuestros pueblos fronterizos olvidados de muchos años, y le apuntábamos, por ejemplo, a esta ley en el tema de zonas francas, que permita por lo menos atraer la inversión a esas zonas olvidadas del país, que permita la posibilidad de generar empleo, de atraer y garantizar seguridad jurídica. Muchos sectores de las zonas fronterizas se estaban preparando precisamente para ello, por el tema de logística, de transporte, de reactivación económica. La crisis sanitaria a la que se referían anteriormente nos dejó secuelas muy graves, demasiadamente graves. Había posibilidades de encontrar posiciones positivas, pero no, si es que se dice es que mi bloque aporta con 120 observaciones y si no me acogen las 120 no vale el proyecto de ley y por lo tanto tenemos que archivar. El otro bloque sostiene que no, que es una ley privatizadora, por lo tanto mi concepto pesa más que el debate serio y responsable. Las concesiones y delegaciones no son nuevo. Tenemos que entender eso, que viene funcionando ya varios años atrás.
y viene funcionando porque el Estado ya no da más, no tiene recursos económicos para invertir y tiene que pedir el auxilio del sector privado para que invierta. Y es algo que funciona no solamente en Ecuador, sino en el mundo. El tema de la concesión de carreteras ha permitido que se mejore gran parte de la red vial que anteriormente no se lo podía hacer. El tema de la concesión de los puertos y aeropuertos a veces en condiciones dudosas que se entregan, pero eso es otro tema. Es un tema ya de corrupción que debemos combatir y en eso compartimos plenamente. Pero no podemos decir que el tema de delegaciones y concesiones es malo, es pésimo. El tema de las alianzas público-privadas permite precisamente que los sectores privados puedan invertir. Le voy a poner un solo ejemplo. En mi capital provincial, que es Tulcán, el municipio no tiene recursos económicos como para completar el tema de la revisión vehicular. Y tuvo que recurrir al sector privado a través de una alianza para que invierta en la implementación, en la instalación de un centro técnico de revisión vehicular, y eso lo hizo. Y por lo tanto también le permite ingresar recursos al municipio. Es decir, no miremos como que todo es negativo, todo es malo. Sí debemos combatir y compartimos, y eso lo debemos hacer causa común todos, el de combatir la corrupción. Queremos dar gobernabilidad, creo que estamos a tiempo de hacerlo. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Para ello deberíamos cada uno trabajar por lo menos a nivel de bloques de la Asamblea de una agenda mínima legislativa que permita no solamente decir mis proyectos son los que valen, sino también recojamos los del Ejecutivo, analicémoslos, debatámoslos y mejorémoslos. No han permitido hacer debate porque se llega con el informe y el informe se vota, y si no se vota, va directamente al resultado que hemos tenido en estos días. En el tema de la seguridad social, es preocupante lo que se viene mencionando. Ninguno de los afiliados, creo que la mayor parte de ecuatorianos que tenemos nuestros aportes, nuestros recursos en la seguridad social, vamos a permitir que se privatice. Esa es una idea que se está vendiendo erróneamente. Qué bueno más bien que se transparente los recursos económicos que tenemos cada uno de los afiliados en nuestras cuentas de la seguridad social. Qué bueno que tengamos nosotros una libreta individual con nuestras cuentas claras, cuánto tenemos de los fondos de reserva, cuánto hemos aportado, cuántos años tenemos, cuánto nos falta para el tema de la jubilación. Yo pienso que eso es transparentar. ¿Y qué es lo que se está invirtiendo? ¿En dónde? Para evitar precisamente lo que ha pasado estos días con la seguridad social de la policía, con otros fondos que no sabemos a dónde se fueron porque no hay un control transparente y ético. Es decir, al país tenemos que hablarle con la verdad y tenemos que comprometernos todos a hacer causa común. Si es que podemos nosotros conseguir por lo menos esa intención sana de generar gobernabilidad, no es gobernabilidad solamente ceder a lo que el Ejecutivo dice o a lo que el Legislativo piensa que tiene la razón. Es gobernar con las funciones del Estado, respetando la autonomía, la independencia, pero con absoluta madurez, pensando en país. Si así lo hacemos, le aseguro que podremos cambiar la realidad. Y no miremos que todo está perdido, porque sí, la imagen que hemos cosechado y hemos sembrado a nivel de todo el Ecuador es de que definitivamente no sirve para nada la Asamblea Nacional y no se puede generalizar de esa manera. Yo creo que en todo hay intenciones muy positivas, hay gente muy capaz que piensa en el país, que quiere futuro próspero y promisorio para las generaciones que vienen, pero ya es hora de que tengamos esa decisión y esa responsabilidad. Doctor Henry Cucalón, con lo que se ha señalado esta mañana, ¿es viable darle gobernabilidad, rescatar a la Asamblea Nacional, contribuir, construir leyes y también fiscalización? Lastimosamente hay todavía dogmas, y esto hemos escuchado en el Pleno de la Asamblea, lo que se insiste. No va a haber ningún acuerdo en el país, no va a haber ningún acuerdo si se repiten discursos que el presidente quiere privatizar. Se pone un candado a la puerta que ya tiene 3 candados, ¿no? El decir que no se puede privatizar, porque sería una violación del presidente de turno que intente privatizar, pero tampoco se puede poner un candado a lo que dice la Constitución, artículo 316, del artículo 318, no se puede privatizar el agua. Sí se puede delegar a la empresa privada,
supervisión del Estado ecuatoriano. Si es que se mantiene un discurso de aquellos, va a ser difícil, muy difícil, darle gobernabilidad desde la Asamblea Nacional y viabilizar cualquier proyecto, doctor Cucalón. Requiere muchísima madurez de parte y parte, de la clase política, de la clase gobernante, para asumir también los errores y marcar una agenda en común, de forma transparente, respetando los disensos. Tengamos claro algo, los disensos son propios de la democracia. Aquí no estamos hablando de unanimidad, eso sería imposible. Ese no es necesariamente el camino, pero sí presentar alternativas. Eso es lo que requiere finalmente los ciudadanos, que requiere el pueblo ecuatoriano, de sentirse también representados. Y no crean que sentirse representados es decirle a todos sí, sino saber canalizar esa demanda, saber canalizar esa propuesta. Entonces, hemos puesto varios ejemplos en esta mañana de cómo se ha tergiversado, en algunos casos de mala fe, el tema de la privatización, expresamente prohibida en la Constitución, pero no solicitada por nadie. No está en ningún plan de gobierno. Nadie la ha profesado, nadie la quiere implementar. Jugando a medias verdades con el tema de la concesión ya existente, que puede ser mejorada, de las alianzas públicas y privadas ya existentes, que pueden ser mejoradas. Esto no lo discuten ni en los países comunistas. Ni China, que es comunista de verdad, con el mejor sistema para ellos, partido único en el tema político y salvajismo económico en el tema financiero, nadie discute el tema. Tercero, eso en las APP que ya existen. Tercero, en las delegaciones al sector privado, donde, reitero, el Estado juega un rol fundamental. Yo creo en el rol del Estado. Yo no creo en la mano invisible. Tampoco creo en la mano toqueteadora, valga la aclaración. ¿Estamos? Y peor aún, que ya también, porque yo sí escuché los debates, confundir la prestación de servicios. Señores, en la actualidad, y en algunos casos no se hace necesariamente bien, y por eso viene la fiscalización, casi todas las prestaciones de servicio, hasta de seguridad, son privadas. Las obras públicas que hacen todos los municipios del país, salvo cuando es administración directa, que es marginal, por excepción, se hace por contratación pública. Entonces ya cuando uno tergiversa esas cosas, complica el tema, o como en una ley, querer decir que si eliminamos todo un título, desnaturalizamos absolutamente todo. Mejor ya es decir no de frente. O en último los casos, y para eso es que se ha criticado, yo lo digo en buen plan, jamás es un plan peor de carácter de derrocamiento, etcétera. Para eso viene la conducción, pues. Para eso es el liderazgo, pues, que supuestamente debe tener quien es el titular de una legislatura, pues. Ahí es que manejan, pues, los textos, que si en verdad hay una voluntad de cambiar, de presentar textos alternativos, para eso viene el manejo, pues. Ser presidente, pues, de una legislatura no es tener, pues, la oficina más grande, seguridad, fantochería, como le gusta a algunas personas, me explico, y dar la palabra, porque eso también lo puede hacer una computadora. Es el ánimo de conducción, me explico, esa es la forma, pero nunca hubo nada, pues. Me explico, ese es el tema de fondo, porque si uno conduce, baja, pide la palabra, y usted se acordará, licenciado, que en antaño los presidentes de la Asamblea bajaban a la curul, pues, ¿no?, para intervenir, pero antaño te lo estoy diciendo algunos lustros hacia atrás, bajaban, pues, para dar luces, porque se entiende que quien conduce sabe más que el resto, o su representatividad es mayor. No es que llegó por descarte, no es que llegó porque no me quedaba nada más, pues no es porque llegó por default, no porque soy menos malo que el resto, pues. No, eso no es, pues, lo que intentamos como democracia. Entonces, esta es la situación ahora. Cuidado en la faceta que sí le corresponde a la Asamblea, ya que no van a querer aprobar lo que es la agenda del gobierno, que también la aprobó el pueblo, ¿no? Porque aquí todo lo aprobó el pueblo, todos son dignatarios, en la faceta que corresponde a generación de nuevos proyectos y o de lo que se denomina control de la acción de gobierno, que no todo llega a ser fiscalización, que no todo llega a ser enjuiciamientos políticos, controles para mejorar, ¿me explico?, para llamar la atención y mejorar procesos. Vamos a ver si esa actitud
es la que el pueblo ecuatoriano espera, o solo es, y respeto y coincido con las distinguidas personas que me acompañan en este panel, el asambleísta, la señora Velázquez, y con usted, de que no hay que generalizar, pero en estos momentos nos haremos cuenta quién tiene un afán propositivo, respetando sus posiciones ideales y el plan que el pueblo votó, y quiénes son unos que tienen intereses de pescar a río revuelto, como se nota a leguas, que son algunos legisladores de alquiler, otros que no entienden absolutamente nada y tienen problemas de lectura comprensiva. Ellos ni volviendo a nacer van a arreglar ese problema. Y otros que, reitero, lo que le interesan es la legislatura, pero no para hacer un contrapeso válido en democracia, sino para de ahí cooptar a nombre supuestamente de la ciudadanía el famoso tema del Consejo de Participación, que es lo que desató este ovillo. Si usted eso le suma, licenciado Rivadeneira, la nula gestión, más allá que mi respeto absoluto en lo personal, que tiene la presidenta de la Asamblea, lastimosamente esa Asamblea no va a ningún lado. Es obligación de quienes hacen la Asamblea tratar de rescatarla por el bien del país. No puede estar solamente a favor o en contra del gobierno de turno. Doctora Cecilia Velázquez, a ver, aquí se ha planteado el liderazgo que debiera haber en la Asamblea Nacional y se ha señalado claramente lo que se ha evidenciado hacia afuera, la falta de liderazgo de Guadalupe Llori de Pachacuti, quien preside la Asamblea. ¿Cómo lograr recuperar, aportar al país desde la Asamblea, liderando procesos? Bien decía el doctor Cucalón, en donde se ponga en escena, en debate, temas que permitan no solo debatir, sino finalmente aprobar en unos casos y negar en otros. El papel de la presidenta de la Asamblea. El papel de esta presidencia, el papel de la presidencia de los 14 años últimos y el papel de los presidentes de la Asamblea de los 200 años no tiene punto de comparación. Ciertamente muchos asambleístas no tendrán una capacidad de lectura comprensiva, porque no todos han tenido el privilegio de estudiar en instituciones tan prestigiosas o de salir del país y estudiar en universidades tan prestigiosas. Regresan de ahí y vienen a administrar el país. Ciertamente, justamente por eso peleamos los ciudadanos de a pie, al menos en mi condición como representante de los pueblos y las nacionalidades, que podemos compartir con unos, con otros dirigentes, es otro asunto, pero siempre hemos sido propositivos y creo que eso también es faltar el respeto entre ciudadanos, entre ecuatorianos. La calidad educativa implementada en este país, ¿acaso que implementó el movimiento Pachacuti? ¿Acaso que implementamos los ciudadanos de a pie? ¿O son aquellos que sostuvieron el poder más de 200 años? Hay que preguntárselo. Que no hay liderazgo en la Asamblea, somos seres humanos, estamos expuestos a cometer cualquier error. Como siempre he dicho también, errores no premeditados, no errores con piola, o porque me interesa las aduanas, me interesa las exportaciones, me interesa cualquier otra cuestión, o de sostener los poderes de control, etcétera, ¿no? O de la justicia a disposición de una corriente o de un grupo político económico que demande en este país, etcétera. No se han repetido los actos bochornosos de cenicedazos, no sé si estamos extrañando eso, si estamos extrañando términos descomedidos, etcétera. O sea, yo creo que no va por ahí la situación. Si estamos hablando de que queremos salir adelante con el país, pues hay que aprendernos a escuchar con el respeto, y obviamente tiene que haber disensos, pero por supuesto que sí. Si nosotros en el aporte habíamos solicitado que se revise de manera general el libro 1, eso no quiere decir que no tengamos una lectura comprensiva o que le vamos a permitir que deleguen los bienes estratégicos del país por 30, 40, 50 años. Pero eso dice la Constitución, doctora Velázquez, si me permite. Quiero decir aquí a la representación del Partido Social Cristiano, los últimos 14 años cuando pasó con Pozorja. ¿Qué es eso? Claro, hay que hacerlo bien. Pero doctora Velázquez, la delegación está en la Constitución.
Si negamos yo no una estoy diciendo disposición... de acuerdo, Miguel, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Entremos a un debate, sí, un debate comprensible, pero no en términos peyorativos. Seamos capaces de entender de toda la realidad socioeducativa que tiene este país y que también nuestras representaciones en el legislativo y en los 5 poderes del Estado, porque son 5, cada uno de ellos deben tener su independencia, pero perfecto, tiene que ser así y no incidencia o corrientes políticas ideológicas. Pero frente a ello, tenemos que tener esta capacidad de entendernos, de comprender, de debatir, de llegar a acuerdos, consensos. Sí, señor, no todo estará malo, por supuesto, pero también escuchemos, no porque tengamos una lectura bastante comprensiva, decimos, no, es que no hay aportes y pasamos. Y con decir, también es otra mentira que no hay aportes de muchísimos sectores. Lo malo es que la comisión o en los debates no se recogen esos aportes, entonces no podemos tampoco echar la culpa que se archivan los proyectos de ley porque no hay aportes de la oposición, pero por supuesto es contrapeso en la Asamblea Nacional para el Ejecutivo, pues es así, y el señor presidente de la República o los presidentes de turno son colegisladores. Pero cuando nosotros incluso dialogamos con el presidente de la República y que también fue otro escándalo que por qué fueron a dialogar, somos dirigentes políticos. ¿Qué es lo que se dijo ahí? Miren, construyan los proyectos de ley con la participación de la mayoría de las representaciones de la ciudadanía para no tener estos efectos negativos dentro del debate de la Asamblea Nacional. No se ha hecho caso y pues aquí están las consecuencias. Es necesario también una construcción de una ley o por lo menos una socialización de los proyectos de ley con la sociedad civil o con las representaciones máximas de los sectores sociales organizados, de las empresas, etcétera, de todos quienes hacemos este país. Doctora Velázquez, ahora el problema, sin ser peyorativos en lo absoluto, cuando se habla de la lectura comprensiva, no solo es cuestión de lectura comprensiva, sino también, porque conocemos, tampoco es cuestión de títulos, que son necesarios, por cierto, pero no únicos. Nosotros en una trayectoria de más de 40 años hemos visto en la Asamblea Nacional gente que ha llegado, políticos con experiencia, de diferentes sectores, de izquierda o de derecha, que no han tenido títulos. Hemos visto desde el año 79, no han tenido títulos, pero han tenido sentido común para contribuir a la gobernabilidad. O sea, no es solo el tema de lectura comprensiva, por un lado, y por otro, también queda en evidencia que a veces las diferencias incluso dentro de los bloques, que son saludables, pero a veces en temas de fondo, sobre temas que han sido denunciados. Y quiero poner lo que ayer decían 2 asambleístas de Pachacuti, Edgar Quesada, que le desmiente a Salvador Quispe, por favor. Que haga una investigación amplia. Ayer ya se conoció que uno de los que andan melodeando y buscando a los asambleístas y ofreciendo dádivas, contratos vinculados a la Secretaría Técnica de la Amazonía es el señor Juan Pablo Hidalgo, un subsecretario del Ministerio de Gobierno. La pregunta es, ¿el señor Juan Pablo Hidalgo vino por iniciativa propia, solitariamente, o vino cumpliendo órdenes de quién? Del propio presidente de la República. Pero él le ofreció plata a usted, a alguno de usted. Plata, entonces, ¿por qué Salvador Quispe lo acusa de ser hombre del maletín? No, plata en ningún momento nos hemos ofrecido a nadie y tampoco hemos recibido ni $1 de este gobierno. ¿Le ofreció algo a cambio este señor subsecretario? Bueno, hay temas que en realidad yo lo he manifestado ahí y me ratifico en lo que yo he manifestado, en donde he dicho que sí, han existido ofertas en la cual no hemos estado de acuerdo y es en donde nosotros hemos manifestado que nosotros, al menos en el tema político, vamos a actuar de acuerdo a nuestros principios y de acuerdo a las resoluciones del Consejo Político de Pachacuti. Okay. Eso evidencia que si hay y no hay, y que hay contradicciones entre los propios asambleístas respecto de este tema, que debiera haber de cara al país claridad en este sentido, doctora Velázquez. Sentido común de los que han caído en la corrupción, que les caiga el peso de la ley. Sentido común para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Sentido común para poder invertir recursos en el sector agropecuario. Pensemos primero en el consumo interno de este país. Sentido común para reactivar una universidad de los pueblos y las nacionalidades. Sentido común
para reducir los niveles de desnutrición y que necesitamos inversión del Estado, etcétera. Eso es sentido común, pero por supuesto que sí. Ahora, si hay contradicción o no, yo no los veo la contradicción. ¿Por qué contradicción? El movimiento Pachacuti exigimos que se investigue y el presidente de la República tiene que presentar evidencias, no decir en su carta, es que me dijeron a los técnicos de mi oficina. Y en esto no nos vamos a detener, porque finalmente esto va a pasar, es una cortina de humo. Nosotros vamos a seguir con la agenda legislativa con la que ganamos las elecciones y el pueblo ecuatoriano los confió. Vamos a seguir en la lucha para conservar los derechos que les asisten a la mayoría de los ecuatorianos. Vamos a seguir en la lucha defendiendo el patrimonio del Estado. Vamos a seguir defendiendo la gobernabilidad y la democracia hasta donde uno puede aportar, dialogar, aportar, hablar, conversar, y quizá una agenda mínima de los puntos mínimos que pueda avanzar y que podamos compartir entre el Ejecutivo, entre los otros poderes del Estado y sobre todo de la Asamblea, porque sí, demanda muchísimo el bienestar de la Asamblea y no porque una representación del movimiento Pachacuti esté al frente con el tema del cuento que no existe liderazgo y todos. Sí, al estilo que hemos vivido no habrá una reacción así, pero también no ha existido estos sentidos bochornosos a más de dos, creo, asambleas suspendidas, que en términos democráticos internos de la asamblea no se debería dar, pero también tiene que haber garantías como para poder proseguir con las sesiones. Eso finalmente es una cuestión administrativa interna, pero en términos políticos, nosotros siempre de pie, proponiendo y estando al lado de la mayoría de los empobrecidos de este país. Asambleísta Pedro Velasco, ¿cómo dar gobernabilidad? Usted decía en su intervención anterior, estamos a tiempo de dar gobernabilidad. ¿Ha faltado liderazgo en la Asamblea para conducir, para viabilizar esto que debiera ser los acuerdos? Los acuerdos no hay que ser peyorativos, son saludables, sin embargo, con resultados. Y eso no vemos en la Asamblea Nacional. Asambleísta Velasco. De lo que podemos evidenciar al interior de la Casa Legislativa es de unos ciertos sectores políticos que no le apuntan con soluciones o con propuestas al país. Lastimosamente, la intención es desestabilizar al interior del órgano legislativo. Se ha pretendido en varias ocasiones bloquear y boicotear las actividades propias de la legislatura. Se pretende a rajatabla, es buscar, no tenemos por qué ocultarlo, de lo que estamos mirando y las constantes acciones es cambiar a las autoridades del CAL. Aquí no se venga con el cuento de que pretenden solamente hacer una evaluación del CAL. Se pretende acoger una norma constitucional y el título es clarísimo, dice para destitución de autoridades. Entonces hay que entender ese mensaje. Si es que quisieran hacer algo positivo, yo les decía en alguna ocasión, los que se pretenden ser evaluadores, ¿por qué no se hacen evaluar también los 137 asambleístas? Eso debería ser lo ético, lo transparente, que nos evalúen y para saber ¿qué hemos hecho durante estos 10 meses de gestión legislativa? ¿Qué hemos aportado en la labor legislativa, en la labor de fiscalización? A veces se presentan juicios políticos como lo que hemos estado viendo estos días y a semana seguida y pretendiendo agilitar a otros que tienen intereses, van y retiran solicitudes de juicio político. Es decir, para un momento era bueno un juicio político y hoy ya no es bueno porque necesitamos agilitar para llegar al objetivo central, que es tomarnos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en eso coincidimos plenamente con el doctor Cucalón cuando habla de que esa es prácticamente la corona que se está buscando para luego designar a dedo, a conveniencia a las principales autoridades del país. Es decir, queremos desinstitucionarlo nuevamente al Ecuador, eso no está bien. Tenemos hoy la posibilidad, y yo lo decía en una intervención el día de ayer, de que es posible nuevamente con un compromiso serio, formal, el reentumbar la tarea legislativa y de fiscalización de la Asamblea Nacional,
pero ya anteponiendo los intereses nacionales y hablando por lo menos de una agenda mínima de trabajo con futuro a lo que nos resta de este periodo del año 2022, ir haciendo los trabajos y aportando y entendiéndonos que no es la imposición la que va a permitir avanzar, sino que es el consenso y también el disenso maduro responsable. Yo creo que hay una tarea pendiente por hacer en la Asamblea, bastante tarea pendiente, que el pueblo está esperando de nosotros. Si continuamos en la misma posición de seguir bloqueando, y también de la parte de la dirigencia de la Asamblea, de seguir evitando el aportar, el debatir ideas, suspendiendo sesiones no nos va a llevar a nada, más bien está abonando cada vez más al descrédito total de la Asamblea. Yo tengo confianza que podemos todavía encontrar mecanismos, pero cuando haya un desprendimiento de cada uno de los sectores políticos. Bien, confiemos que esta Asamblea dé gobernabilidad en la práctica de resultados y no exhibir discursos de no a la privatización como diferentes bloques, y este es un patrimonio de un bloque, y en la práctica lo que se busca es el archivamiento, la negativa. Lo que ha dicho el asambleísta Velasco, cambian los juicios políticos, primero bien sustentados los juicios, y después ellos mismos, el correísmo, dice que no ha estado bien sustentado, quiere entender uno y quiere dar paso a otro. Y a momentos, hay que decirlo también, con respaldo de ciertos, no todos por cierto, ciertos asambleístas de Pachacuti. Hay que decirlo porque esa ha sido la evidencia y eso registra la historia legislativa en las actas de las sesiones. Quiero agradecer el aporte y ojalá vengan días mejores para la Asamblea Nacional como una institución necesaria en un sistema político, en una democracia. Al doctor Henry Cucalón, a la doctora Cecilia Velázquez y al asambleísta Pedro Velasco, gracias por aportar a este debate. Muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buen día. Muchas gracias. Buenos días. 7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con la colega periodista Talía Flores, el doctor Francisco Huerta Montalvo y el académico de la Universidad Internacional, doctor Esteban Ron, para hablar sobre este planteamiento que se ha hecho en el país: gobernar por decreto, con reglamentos, los cambios en el gabinete y cómo gobernar, como ha sido el anuncio también, sin asamblea. ¿Es viable eso? De inmediato. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League, y Banco Guayaquil te dan la oportunidad de viajar a la final de la UEFA Champions League utilizando tu Mastercard Debit. Regístrate en viajalafinal.com y por cada compra que realices con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil, acumulas oportunidades para ganar un viaje para 2 personas a la final de la UEFA Champions League. Son 5 ganadores. Si aún no tienes tu tarjeta, abre una cuenta en bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil, primero tú. Entradas son cortesía de Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2022. Todo cambia, los electrodomésticos, la tecnología, hasta nosotros. Y con más de 72 años, en Marcimex lo sabemos. Por eso, nos renovamos y evolucionamos para conectar con los ecuatorianos, con los que buscan soluciones y no solo productos, con los que reconocen el valor de una sonrisa y los que llegan con dudas pero se van con soluciones. Es que conectar es nuestra esencia, porque entendemos que tecnología ofrecen todos, pero la magia de conectar con todo un país, pocos. Marcimex. Francisco el Toro Acevedo, Miguel el Kaiser González y Daniela la Cabra Torres no son apodos de futbolistas, sino de grandes emprendedores de nuestro país que se han ganado sus nombres a punta de esfuerzo y trabajo duro. Todos ellos eligieron la nueva Rich TX de Dongfeng, una nave con un potente motor de 2.4 litros, 137 caballos de pura fuerza y calidad comprobada. Encuentra la nueva Rich TX con cuotas desde $299 o entrada desde el 20% hasta 72 veces plazo. Recibimos tu vehículo usado como parte de pago. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. Listo, entrego mi informe, apago la compu y me voy. ¡Adiós, nos vemos! Álvaro, ¿dónde vas con tanto apuro? Amiga, voy a la Feria de Vivienda Clave. Voy a comprar mi departamento. Estarán los bancos más importantes y hay más de 400 proyectos inmobiliarios para elegir. Comprar ahora es la clave. Amigo, voy contigo, a ver si encuentro mi oficina.
Feria de Vivienda Clave en el Centro de Exposiciones Quito del 6 al 10 de abril. Visítanos gracias a Diario Metro, Hilti, Indubayas y Agogó. Al estudiar tu posgrado